estábamos hablando de qué cosas importantes, qué cosas se deben tener en cuenta a la hora de construir una casa. Entonces yo ya pensé, mejor dicho, echémosle ladrillos y cemento a eso. Entonces el ingeniero que me asesoraba me decía, no, primero usted tiene que hacer un presupuesto inteligente, ¿sí? Ahí tenemos ahí las imágenes de repaso. ¿Hacer qué? Un presupuesto inteligente. Saber usted cómo va a distribuir su dinero. Y yo les decía, calcule bien la responsabilidad de construir una casa. Calcule bien lo que requiere seguir a Cristo. Calcule bien que hay que invertir tiempo, que hay que invertir energías, que hay que invertir dinero para tener una familia. Si usted no está dispuesto, calcule bien para saber si se monta en ese bus. Lo segundo que dijimos que necesitábamos era que elegir un buen arquitecto, ¿sí? Decíamos que no podemos ir a la aventura en una construcción porque nos puede salir más caro el caldo que los huevos, decía la abuelita, ¿sí? Entonces hay que saber elegir a alguien que sepa del tema, porque si usted y yo no sabemos de construcción, nosotros podemos tener muchas ideas de lo que queremos hacer en la casa, pero si el experto nos dice, no, eso no se puede, yo le recomiendo que se haga, sí, tiene la razón. Y decíamos que ese arquitecto ideal, pues es Dios, ¿sí? El Dios que nos formó y que sabe cómo nos diseñó y que sabe para dónde nos lleva. Lo tercero que dijimos era que necesitamos una licencia o un permiso de construcción, porque usted no puede construir así a la vaca atolondra, ¿sí? Usted tiene que tener un permiso, tiene que tener una legalidad esa construcción. Entonces, es importante, y hablábamos ahí, la importancia de esos pasos legales, la importancia del matrimonio, la importancia de someternos a ese pacto, a esos parámetros. No le tenga miedo al papeleo, ¿sí? Que es que eso hay que sacar registro civil y que el mío está por allá en la Conchinchina. No importa, por construir bien la casa, porque si se construye una casa sin permisos, lo pueden multar o le pueden demoler la construcción, y no queremos que eso nos pase con nuestra casa. ¿Decimos amén? Ok. Y mire, y algo bonito que hablábamos, el matrimonio es tan importante para el Señor que la historia de la humanidad empieza con un matrimonio, y los bendijo Dios, los creó y los bendijo Dios. Y la historia de la humanidad en el Apocalipsis termina con otras bodas, las bodas del Cordero, ¿sí? Mire la importancia que tiene el matrimonio o las bodas para el Señor. Entonces vale la pena dar ese paso. Lo cuarto que hay que tener en cuenta es la cimentación, ¿sí? Ese fue el último punto que vimos hace 8 días. No avanzamos nada en esa casa, ¿sí? Y la cimentación es la parte más importante, ¿sí? Es la que va a sostener todo lo que usted quiera construir. Y ahí aprendimos que hay que construir sobre la roca. Y los que estuvieron el domingo pasado, aquí hicimos un ejercicio de 2 matrimonios, hicieron 2 torres, y entonces yo moví una y ahí se quedó quietecita. Y cuando moví la otra un poquitico, se cayó. ¿Por qué? Porque la mesita de o la base de esta torre era pesada, ¿sí? Era un cajón de madera pesado. Entonces ese cimiento duro hizo que cuando yo lo moviera no se cayera, aunque la torrecita hizo un poquito así, pero ahí se mantuvo. En cambio la que estaba acá le hice un poquitico y de una vez cayó porque era débil, endeble esa base. Y hablábamos de que hay que construir la casa sobre la roca o sobre algo firme, y esa roca es Cristo. Amén. Ya terminamos el repaso. ¿Qué sigue en la construcción de la casa? Es importante tener un buen sistema de hidráulica y drenajes, ¿sí? Usted ha visto cuando están construyendo, están las bases y empieza uno a ver todos esos tubos. Mire, uno que está ilusionado, emocionado con la casa, a uno le parece que esos son tantos pasos, qué pereza, eso ¿para qué? ¿Sí? Pero es supremamente importante un buen sistema de drenaje, porque nadie quiere que su casa tenga malos olores, que los sifones, usted no pueda entrar a esa casa porque huele mal, o que se empiecen a rebosar los sifones, los sanitarios. No, terrible, ¿cierto? Uno quiere que
todo fluya, ¿sí? Que uno lave, que uno vacíe y que todo, adiós, chao, ¿sí? Y es necesario drenar. Entonces, la palabra de Dios dice, en Efesios capítulo 4, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Seguimos? Ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, eso dice la palabra en Efesios. Usted tiene que sacar, drenar de su familia todas estas cosas, ¿sí? Tiene que desechar la mentira, porque eso es un taco en la tubería de la casa. Eso es un taco en las relaciones. Hay que desechar la mentira. ¿A quién le gusta que le digan mentiras? ¿A quién le gusta decir mentiras? No, nadie tampoco. Eso por allá en otras iglesias, ¿sí? Dice que nos podemos airar, ¿sí? Tenemos el permiso. Hay cosas que nos enojan, hay cosas que nos molestan, hay cosas por las cuales estar enojado. Nuestro Dios es un Dios que se aira. Pausa. Y me la eché encima. Entonces, nuestro Dios es y ojalá que no provoquemos el enojo de Dios, ¿sí? Pero sí tenemos ese derecho a enojarnos, a poner las cosas claras, pero dice, cuidado, no vaya a pecar. Deseche ya lo que es de más, deséchelo. Dice que debemos de quitar toda palabra corrompida, que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. ¿Cuántos groseritos hay aquí? Tampoco, eso no, eso era en el pasado, cuando no teníamos a Cristo en el corazón, que se nos zafaban las malas palabras, las palabrotas, o que se decían en casa, usted es bruto, tonto, bobo. No, eso era en el pasado. Ya usted desechó, ya ahora usted tiene un buen sistema de drenaje espiritual, con una conciencia de que eso no sirve en casa, de que eso va a producir un mal olor, va a contaminar su casa. Entonces hay que desechar. Y aparte de eso dice que debemos quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Esas cosas hay que sacarlas. Entonces, yo no sé cómo es de feo cuando uno entra a una ducha, tiene al sifón, pero el agua se viene para el otro lado, ¿sí? Y uno con ese fastidio de pisar eso ahí y se termina de bañar y toca con una escoba. No, mucho trabajo. Sabiendo que en la construcción, desde el inicio de la construcción, se pueden hacer las tuberías, las caídas, todo en óptimas condiciones para que eso funcione bien, ¿sí? Entonces necesitamos un buen sistema de drenaje. Dijo el grupo Pescado Vivo, lo que no sirve, que no estorbe, ¿sí? Y dice que hay que quitar todo lo que mal huela, que hay que quitar todo lo que te duela, porque queremos agradar al Señor y queremos agradar a nuestra familia. Ok. Y una casa que tenga problemas con la parte hidráulica y de drenajes, pierde valor. Vaya, venda una casa con malos olores. Vaya, venda una casa donde usted vació el baño y en vez de bajar subió. No, eso es un problema. Entonces no le quite valor a su familia por estar acumulando enojo, amargura, gritería, palabras corrompidas, mentiras, fuera de la casa. No minimice la importancia de esto. Sexta cosa en la construcción de la casa son las columnas, ¿sí? Las columnas. Yo le preguntaba al ingeniero Allison, yo le dije, ¿por qué? Ya por textos, porque me ayudó hasta la primera parte de la predicación, lo demás fue por WhatsApp. Le decía yo, ¿por qué yo veo que hay casas, la mayoría, desde que estoy pequeña, yo siempre veo que levantan las paredes y después hacen las columnas? ¿Sí? ¿Se han visto? ¿Sí? Pero he visto otras construcciones donde primero levantan las columnas y después las paredes. Yo le dije, ¿cuál es el orden? ¿Por qué unos lo hacen así?
Entonces él me empezó a explicar, no vamos a entrar en todos los detalles de construcción, pero él decía que lo correcto es construir primero las columnas, ¿sí? A veces por ahorrarse cierto trabajo, ciertos costos, lo hacen así, la mayoría de las personas. Dice, pero lo ideal, lo correcto es levantar primero las columnas, ¿sí? Y las columnas son las encargadas de transmitir toda la carga del peso de la casa a la base, ¿sí? A la roca. O sea que esas columnas que sostienen esa casa o esos principios que debemos tener en nuestra familia deben reposar, los debemos llevar a Cristo, que es la roca, lo que se debe apoyar en Dios. Entonces, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que la sabiduría edificó su casa, ¿sí? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Qué construyó la sabiduría? La casa. ¿Y qué labró? Le hizo 7 columnas, ¿sí? Le hizo 7 columnas a esta casa. No dice la Biblia cuáles son esas columnas, pero como yo estoy hablando del hogar, de la familia, entonces yo puse mis 7 columnas. Las 3 primeras me las enseñó mi pastora María Eugenia desde que yo llegué a la iglesia. Y ella decía, para que un hogar funcione es necesario el amor, el respeto y la cortesía. Si usted maneja esas 3 cosas, usted va a tener éxito en su matrimonio. Y yo me di cuenta que hasta hoy, que llevan como 45 años de casados, ¿sí?, sigue ella manejando el amor, el respeto y la cortesía. Estas cosas son vitales en un matrimonio, en una relación de familia. Y no solamente entre esposos, sino con los hijos. Hay que tener un equilibrio en el amor y la disciplina con nuestros hijos, pero también hay que amarles, hay que respetarles y hay que ser cortés. Esa amabilidad, la cortesía, esa amabilidad. Y mire, estas son las alturas que mi suegra, con todos estos años de casados, que ya son bien adultos y ella sigue toda atenta. Que el viejo está ya sentado, ella le pone la almohadita, le corre la silla, le acomoda el plato, sigue haciendo, y no solamente con él, con todos los de su casa, ¿sí? Y ella ha cumplido con sostener que esas columnas mantengan ahí de pie, ¿sí?, erigidas esas columnas. Y yo agregué que es importante en una familia la oración, ¿sí?, que como familia tengamos una columna de oración, donde tengamos ese tiempo de devocional, saquemos esos espacios para orar. Es importante la buena comunicación. Cuando hicimos aquí el taller de parejas el año pasado, el tema principal fue la comunicación. Y mi esposo y yo estábamos aquí adelante haciendo los ejercicios y de cuando en cuando con el rabito del ojo mirábamos el resto de las parejas y no había tan buena comunicación. Muchas se dejaron de hablar desde ese taller. Entonces la comunicación es vital, una columna vital para que la casa se sostenga, ¿sí? Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a hablar, hay que saber decir las cosas, porque a veces no se trata solamente de lo que usted dice, sino de la forma en que lo dice. Su intención puede ser buena en lo que está diciendo, pero si lo dice en un tonito o en una forma que al oyente no es correcto, no es agradable, no es calificado, ahí ya hay un problema. Entonces la comunicación es vital. Es muy importante, otra columna es la gratitud, ¿sí? Usted y yo tenemos que aprender a ser agradecidos, y tenga cuidado porque al principio esto es muy fácil, al principio del noviazgo, al principio del matrimonio, es muy fácil aprender a dar las gracias, pero con los años parece que pensamos que es la obligación de él, que es la obligación de ella. No, hay que dar las gracias, ¿sí? Hay que dar las gracias. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos. Yo digo, bueno, vamos bien en gratitud porque lo veo en ellos, ¿sí? Son chicos agradecidos, saben decir gracias por la comida, saben decir gracias por el mercado que se trae, saben decir gracias por los favores que se hacen. Y esto es una columna que nos ayuda a sentir al resto de que vale la pena lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Que se dieron cuenta del esfuerzo, que valoraron lo que yo hice. Entonces, el tema de la gratitud. Y por último, para mí esta columna muy importante y es el humor, ¿sí? Qué pereza una casa amargada, una casa de amargados, ¿sí? No, tan chévere que es uno poder reír en familia,
tan chévere que es por conversar, poder hacerse chistes, poder hacer planes divertidos. Pero alguien con cara de limón todo el tiempo en la casa, ¿sí? Donde uno diga, no, se acabó el chiste aquí porque la mamá está haciendo mala cara, o porque el papá está haciendo mala cara, o porque esos chinos son amargados, no están disfrutando. El humor dentro del respeto, ¿no? No vamos a coger el humor para faltarnos al respeto y para menospreciarnos, no. Pero el humor es importante en una familia, el humor es importante en la pareja. Dios nos ha dado algo llamado gozo, ¿sí? Y cuando hacemos los matrimonios acá, se utilizan varios símbolos de bendición para esa familia. Y entre eso están las uvas que representan el gozo. Y cuando Jesús, su primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino, fruto de la vid, porque Él estaba trayendo gozo para esa familia. Y no importa que usted diga, no, este vino mío ya está añejo, ¿sí? Dios tiene un vino nuevo, un gozo nuevo para nuestra casa. Usted dice, no, pues en mi casa no somos así. No importa, ya hoy ayer es pasado. Ya hoy usted tiene la oportunidad de empezar a aplicar estos principios en casa. Entonces se necesita mucha sabiduría para levantar esas columnas, ¿sí? Porque dice que la sabiduría fue la que hizo su casa y labró 7 columnas. ¿Qué necesitamos? Sabiduría, sabiduría. Muy bien. Lo siguiente que tenemos dentro de la construcción son las paredes, o los muros de la casa. Estoy al revés. Los muros, ¿sí? ¿Qué representan los muros en una casa? Representan seguridad, ¿sí? Usted está encerradito, usted se siente seguro. Representan un refugio, ¿sí? Representan un refugio. Representan un límite, ¿sí? Un límite. Su casa es allá y mi casa es acá. Las paredes, las paredes lo demuestran. Representa privacidad, ¿sí? Los muros, y agreguémosle ahí las puertas, que es la parte de encerrar la casa, representan esa privacidad, representan ese límite. Entonces usted en su casa, si usted tiene en su habitación una puerta o por lo menos una cortina, ya eso representa como un límite, ¿sí? Este es el espacio mío, este es el espacio de los esposos, ¿sí? Y aunque los hijos tienen esa libertad de acercarse confiadamente a la morada de los papás, pero cuando se cierra la puerta ya hay un límite, ¿sí? De ahí no pasan. Entonces los muros son importantes. Cuando Nehemías servía en una nación extranjera a un rey, le llega la noticia que la ciudad ha sido destruida, que los muros han sido derribados, que las puertas las han quemado y las han tumbado. Nehemías se puso a llorar, porque una ciudad sin muros es una ciudad desprotegida. Es como una ciudad en ruinas que no tiene quien la guarde, quien la proteja. Y él hace una oración y Dios lo respalda para ir y reconstruir los muros. Y una de las cosas que Nehemías dice allí es lo siguiente: entonces les dije, ustedes, Nehemías le está diciendo al pueblo, motivándolo, ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus puertas se quemaron, pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros, ¿sí? Entonces, el tener en ruinas la casa, el tener los muros abajo, el tener que la casa esté sin puerta, las puertas estén quemadas, se convierte en una burla para el enemigo. Entonces usted y yo debemos darle la importancia a construir esos muros, a poner esos límites, esa protección para nuestra casa y para nuestra familia. Es supremamente importante, ¿sí? Y usted cuando lee el libro de Nehemías, hay todo un capítulo donde empieza a decir, y estos se juntaron y reconstruyeron la puerta de tal lado, y los de allí la puerta de tal parte, y los de allí, y cada uno iba
arreglando la puerta de su propia casa, iban protegiendo, iban edificando el muro y restaurando esas puertas, dándole esa importancia de que al levantar los muros y todo, también se va a levantar nuestra dignidad, ¿sí? Hay que tener puertas, hay que tener unos límites para los de afuera, hay que tener unos límites para la familia extendida, ¿sí? Si nosotros somos un hogar y viene la tía, la prima, la suegra y cada rato llegan como Pedro por su casa, ahí en esa casa ya hay problemas porque no hay unos límites. El libro de Proverbios dice que el que abre mucho la puerta entra ruina. Entonces es importante tener unos límites como familia y saber a quién se le abre la puerta y hasta qué parte de la casa puede entrar y hasta qué parte no, ¿sí? Porque ese respeto hay que guardar, hay que tener respeto por los hijos. Nosotros que somos adultos tenemos que tener un respeto por los hijos. Si su casa todo el tiempo vive llena de gente y donde los niños van a hablar, pero usted está ocupado con los adultos y no interrumpa a los adultos y entonces todo el tiempo, va a su cuarto, va para allá, estoy ocupado, ¿no? Entonces a ese niño tiene más casa en la calle que adentro, ¿sí? Se siente más aceptado y más protegido afuera que adentro parece que está rechazado todo el tiempo. Entonces démosle valor a los límites, ¿sí? A tener esos límites con otras personas, con el exterior, para darle protección a nuestra familia. ¿Decimos amén? Bueno, vamos bien. La octava cosa que vamos a construir en esta casa es la cubierta, el techo, ¿sí? Ya tenemos todo el coco, ya tenemos el cajón, ahora hay que ponerle techo a la casa, ¿sí? Salmo 91:1, todos se lo saben. ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Y dice por ahí la imagen en las redes, todos quieren estar bajo la sombra del Omnipotente, pero para poder estar bajo la sombra del Omnipotente hay que habitar al abrigo del Altísimo, y eso es una decisión que nosotros tomamos. ¿Quién me va a cubrir? ¿Quién me va a proteger? Yo me acuerdo que cuando llevaba poco tiempo en la vida cristiana, a mí me gustaba mucho el Salmo 18, versículo 1, que dice, te amo, oh Jehová, porque es que se me hacía extraño que casi no hay esas expresiones en la palabra, pero David en ese salmo dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y cuando se habla de una fortaleza no es de fuerza, sino de protección, de una cubierta, de un refugio, ¿sí? Fortaleza mía, castillo mío, mi roca, mi refugio, ¿sí? Dice, y allí se sentía él expresando este amor, yo te amo porque tú me cubres, tú me rodeas, tú me proteges, ¿sí? Entonces debemos buscar la cobertura del Señor. Sálgase de las coberturas equivocadas, ¿sí? Sálgase de querer tener su propio, de hacer su propio techo, su propia enramada, sino que su cobertura sea el Señor. Yo no quiero una casa con goteras, con filtraciones en la plancha, ¿cierto? Eso es difícil, vivir en una casa así, que tiene goteras y que empezó a llover, unos orando para que llueva y los otros orando para que no llueva porque se le entran las goteras, se le entra el agua. Así no se puede, tenemos que estar de acuerdo en la oración. Entonces mejor aproveche, ya debió haber aprovechado el verano para tapar esas goteras, ¿sí? Para solucionar ese problema de filtraciones en la casa. Porque una casa sin techo o una casa con filtraciones se convierte en un problema. En Norcasia hacen unas tormentas, allá cuando llueve con ganas, ¿sí? Y uno se acostumbró. Yo aquí siento una tormenta y yo escucho gente que no, qué tormenta tan terrible. Yo digo, débiles, no conocen Norcasia. Y uno estaba acostumbrado a llover, a escuchar ese sonido en el zinc que parecía que se iba a romper, que esas gotas iban a romper y los truenos, rayos y centellas, ¿sí? Eso lo arrullaba a uno, ¿sí? Extraño el sonido así. Pero el año pasado, o antepasado, creo que antepasado, hubo una tormenta que yo no había escuchado hacía muchísimos años, que levantó el techo de muchas casas, ¿sí? Hubo varios damnificados,
porque la tormenta fue tan fuerte que levantó tejas volando por el aire. Claro, usted imagínese que usted está ahí de un momento a otro, de quedó sin techo, y usted tratando de cubrir sus cositas para que no se le dañe, y el temor nos va a caer encima las vigas, nos va a caer encima el cielo raso, no sé, pero una cosa súper angustiante, ¿sí? El no tener techo produce angustia, preocupación, ¿sí? Pero cuando ya tenemos un techo, o está firme, amarrado, todo eso, uno dice, ay, no, vamos a dormir tranquilos, ¿sí? Aquí en esta construcción duramos casi 2 años a la intemperie, ¿sí? Primero se rompió las paredes del pedacito del templo que era ahí donde están ustedes, ahí, ese era el templo, un poquito más para allá. Entonces, cuando se compró este lote de acá, entonces lo que se hizo fue que se rompieron primero las paredes de este lado y de este frente, para empezar a predicar como desde por acá, ¿sí? Porque aquí habían unos cuartos todavía, aquí atrásito. Y entonces, cuando lloviznaba o algo, todo el mundo se metía debajo del techito. Estaba haciendo mucho sol, debajo del techito, porque todos nos queremos refugiar bajo una sombra o bajo una protección. Pero cuando el pastor le dio la brillante idea de decir, va para abajo ese techo también, estamos muy cómodos y no está avanzando la obra, ¿sí? Entonces tumbó todo eso y quedamos aquí, más cerca de las estrellas. Pero, aunque ese tiempo yo recuerdo que fue de mucha bendición todo ese proceso, en las noches, los cultos de los miércoles, directo al cielo, ¿sí? Veía uno las estrellas. Pero también los domingos veía uno la lluvia caer. Entonces ya la gente, los que recuerdan ese proceso, venían con sombrilla al culto, ¿sí? Y a veces se terminaba el tiempo de la alabanza, porque hubo un tiempo que se hizo ya estos cuartos, esta plataforma, y pues seguíamos sin techo. Y se terminaba y corran todos con sus sillitas para allá, para la casa de la esquina, que era la iglesia infantil, a recibir la palabra. Entonces, en parte fue un proceso emocionante porque era ver la fe cada día de lo que se estaba y porque estábamos en proceso de tener un techo. Pero también a veces era en la angustia, empezó a llover, que no se vaya a mojar nada, que todo, y ese afán porque todo quede guardado, como esa preocupación. En cambio ahora no, ya hay un techo, ya hay una seguridad, hay una protección, ya podemos dormir más tranquilos, ¿sí? Entonces, no minimice la importancia de habitar al abrigo del Altísimo. Meta a su familia, acerque su familia a Dios para que el Señor abra sus alas, ¿sí? Y nos cubra. Jesús le dijo al pueblo, mire, cuántas veces yo quise meterlos como la gallina los pollitos dentro de las alas, pero ustedes se salían. No se salga de la cobertura del Señor. Busque la cobertura de Dios para su casa, ¿sí? Una casa necesita una cubierta, necesita un techo. Amén. Ok. Una casa tiene muchas cosas, ahí hay que ponerle la parte eléctrica y todo eso, pero yo ya me voy a saltar, ya tenemos el coco, ya está todo en obra negra, ¿sí? Vamos a pasarnos a la obra blanca, ¿sí? Que es de la parte más emocionante, creo yo, a la hora de construir una casa. Ir a elegir el enchape de la cocina, el enchape del baño, que yo lo quiero de este color, que yo quiero de este color de pintura, que yo quiero esa pared de esta forma. Ay, súper, esa parte yo creo que es muy chévere, ¿sí? Muy emocionante, porque los detalles son los que enamoran, dice el pastor Joel. Los detalles son los que enamoran, dice eso cuando está haciendo un trabajo. Entonces, ¿sabe qué me parece bonito? Que a Dios le gustan los detalles en la casa. A Dios le gusta que hagamos nuestra casa bien y que tengamos nuestra casa bien. ¿Sabe por qué? Porque Él nos modela eso. Cuando el Señor iba a hacer el tabernáculo, iba a ser el primer lugar de habitación, de adoración, Él le da indicaciones específicas. Entonces, dice la palabra de Dios en Éxodo 25:9, le está diciendo al pueblo, a Moisés, le dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, ¿sí? Siga los procesos de los detalles. Dice,
No solamente es el diseño, cómo quiero la forma, sino también todo lo que usted va a poner allí, hágalo como yo se lo digo. Entonces Jesús se encargó, o sea, súper minucioso. Jesús es experto en los detalles. Él dio las medidas, dio los colores que quería, dio las texturas que quería, dio las formas que quería en esa construcción. Supremamente detallista. La quiero aquí y en este espacio y lo van a poner allí. Esa parte es muy bonita, ¿sí? Nosotros tenemos que velar por tener una casa en orden y una casa adornada. Métale una matica a esa casa, ¿sí? Y espero que no se le muera. Se me murió una mata. ¿Sí? Entonces, detalles, el cuadrito, el jarroncito. Entonces, hay gente muy simple y tenemos un Dios que es detallista, ¿sí? Nuestra casa debe ser un lugar acogedor, ¿sí? Mi hijo llegó anoche, estoy feliz que llegó mi hijo. Carolina está feliz que llegó su hija, ¿sí? Entonces, mi hijo anoche decía, ma, está la casa muy bonita. Y la casa está igual, tiene las mismas cosas, excepto las matas. ¿Sí? Pero decía, entonces Dayan decía, eso le pasa a uno cuando llega a la casa, ¿sí? Uno empieza a y nota todos los detalles después de haber estado tiempo por fuera. Entonces nuestra casa debe ser un lugar agradable donde llegue la familia, que usted sienta el gusto de llegar a esa casa. Entonces hay que tener ese cuidado de que todo salga bien. Hay que tener cuidado en poner las cosas donde deben ir, ¿sí? Poner las cosas donde deben ir. Póngale detalles a su casa, póngale detalles a su relación, póngale detalles al ambiente de la familia. No solamente hablamos de cosas materiales, sino de esa parte emocional. Sea detallista, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la obra blanca. Y por último, yo creo que es muy importante en una casa el mantenimiento, ¿sí? Ya tengo la casa y 20 años y no le he echado pinturas a casa, no. Entonces, hay que hacerle mantenimiento a esa casa. Hay que cuidar la relación con Dios, ¿sí? Hablando de manera individual, usted y yo somos la casa de Dios, ¿sí? Él construyó esta casa, Él construyó ese templo que es su cuerpo, para que allí, y este templo tiene un habitante, ¿sí? Tiene un huésped y se llama el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, para el Espíritu Santo, si me devuelvo al punto anterior, usted tiene que adornarle bien esa casa. Tiene que tener una obra blanca, unos detalles que el Espíritu Santo se sienta a gusto, se sienta acogido en esa vida, ¿sí? Se sienta acogido en su vida. Hay que cuidarla, hay que cuidar nuestra relación con el Señor. Un ayunito de cuando en cuando no nos cae mal. Eso es hacerle mantenimiento a este templo. Todos los miércoles, 8 de la mañana, en este lugar, ayuno, ¿sí? Hágale mantenimiento a ese templo. Un buen tiempo de oración, un buen tiempo de lectura de la palabra, un buen tiempo en la célula, ¿sí? Ya los de mi célula, me hace falta Itan, que es el que decía, bueno, y dicen, ay, no, está como tan chévere aquí este patio, ¿sí? Porque están haciéndole mantenimiento cada vez que reciben la palabra y disfrutan de ese mantenimiento. Entonces, no descuide la parte de mantener. Hay que cuidar las cosas de la casa. No tire las puertas a los golpes porque se le van a dañar las chapas. No coja ese grifo así a la carrera porque se va a deteriorar ese grifo. Va a tocar que hacer gastos más pronto, cuando con un buen cuidado las cosas pueden durar más. Entonces la palabra de Dios dice, en Proverbios 31, habla de una mujer sabia. Y dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal
todos los días de su vida, ¿sí? Entonces, queridas niñas, nosotros tenemos el privilegio de administrar la casa, ¿sí? Espero que usted viva en su propio cuadrado para que tenga ese privilegio de administrar su propia casa, de usted decir cómo se hace, cómo se pinta, cómo se organiza, dónde va la mesa aquí, dónde voy a poner el mueble. Uno en la casa es el que pone esos detalles, ¿sí? Y somos encargadas también de administrar esa casa, el cuidado de esa casa, ¿sí? Generalmente nosotras somos las que nos damos cuenta de que la puerta está haciendo mucho ruido, de que la llave está goteando, de que el bombillo se quemó, y nosotras somos las que nos damos cuenta, ya sea para que pidamos o ya las mujeres hoy en día empoderadas, nosotras mismas hacemos esos arreglos, ¿sí? Entonces, habla de un esposo que puede estar tranquilo porque hay una esposa que cuida y administra. Él dice, no carecerá de ganancias. Esa mujer no le genera más gastos, de los gastos que no se deberían hacer, porque cuida lo que está en casa, cuida las pertenencias, cuida los enseres. Entonces eso es algo muy importante, ese cuidado. Y la palabra de Dios también dice en Proverbios 14, versículo 1, que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Entonces, mire, queridas mujeres, esa responsabilidad que tenemos de edificar. Y mire este contraste. En la enseñanza anterior hablamos de un hombre sabio que edifica una casa, ¿sí? Y un hombre sabio que edifica una casa sobre la roca. Y yo les decía a los hombres, es su responsabilidad, es el llamado que Dios los hace a afirmarse en Cristo para poder que se pueda sostener toda su familia en esa roca. Y les decía yo, es importante que sea el hombre el que vamos para la iglesia, vamos a hacer el devocional, ¿sí? Vamos a agradar al Señor, vamos a leer la Biblia, de enseñarle a esos niños y preguntarle, ¿ya hizo su devocional? ¿Ya habló con papito Dios? ¿Sí? Esa tarea del hombre. Entonces, yo vi ciertos hombres que me miraron así como, me hicieron el ocaso, ¿sí? Uy, nos está regañando mucho, ¿sí? Entonces nos habla de ese hombre sabio que edifica la casa sobre la roca y fue una casa que se mantuvo. Pero nos habló también de un hombre necio que construyó su casa sobre la arena, que lo quería todo fácil, chévere, pero su casa se cayó por su necedad, ¿sí? Fue necio, no siguió el consejo, porque todo partía de decir, que el Señor Jesús diciendo, todo el que me oye estas palabras y las hace, le compararé, ¿sí? Al que edifica una casa. Entonces, al que oye y hace, lo compara con el sabio que edifica sobre la roca. Y al que solamente oye, lo compara con el necio que construyó su casa sobre la arena. Y a los dos les vinieron las mismas pruebas, pero al necio se le cayó la casa, ¿sí? Se le cayó la casa. Entonces, el hombre sabio que edifica la casa y el hombre necio que edificó muy mal la casa. Y ahora me habla de una mujer sabia que edifica su casa, ¿sí? Una mujer que vela por el mantenimiento y el cuidado. Una mujer que vela por las relaciones, de generar un buen ambiente, porque generalmente es lo que pasa, que somos las que pasamos más tiempo en casa, hay que generar un buen ambiente, ¿sí? Tenemos como una responsabilidad emocional con la familia. Generalmente son las mujeres las que nos damos cuenta qué le pasa a nuestros hijos, algo le pasa, ¿sí? Algo tiene, porque somos llamadas a edificar y necesitamos para eso, para poder edificar, necesitamos sabiduría. Pero la mujer necia dice que con sus manos derriba la casa. Es como que usted lucha y se esfuerza en un momento y ese esposo también, ese hombre se esforzó, usted ya tiene la casa de pie. Pero un día en medio de la chiripiolca usted cogió la maceta y le empezó a dar golpes a esa casa. Dice, la necia con sus manos la derriba. Ojo, cuidado con los estados de ánimo cambiantes, porque lo que nos lleva mucho tiempo construir,
En un arrebato destruimos todo. Aquí los que hicieron la casa con los bloquecitos de madera se tomaron tiempo para hacerlo. Y yo le hice así y de una vez se cayó, de un solo jalonazo. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener sabiduría. Es lo que nos pide tanto a hombres como a mujeres, tener sabiduría. Y en ese mantenimiento también es importante, dice el Proverbios capítulo 5, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Queridos hombres y queridas mujeres, hay que cuidar el romanticismo, ¿sí? No importa que usted lleve no sé cuántos años de casado, hay que cuidar el romanticismo, hay que volver a los detalles, ¿sí? Sácala, llévale al cine, cómprale un ramo de flores, báñate junto con ella, llévale el desayuno a la cama, ¿sí? Detalle, ay, amén, ahí sí, para los dos lados, ¿no? Para allá y para acá los detalles. Entonces, uno se da cuenta que al pasar el tiempo, uno va perdiendo la intensidad de ser detallistas, ¿sí? Uno primero se preocupaba por dar chocolatinas, ahora está preocupado por comprar la panela y el azúcar para la casa, ¿sí? Detallistas. Entonces, es un detalle que el esposo llegue con la bolsa de verduras y frutas. Eso es un detalle. Claro, ¿qué tal que no nos trajeran comida grave? Pero si en medio de esa bolsa sale una chocolatinita, ¿sí? ¡Ah, qué belleza! ¿Sí? O, ay, las mujeres están ahí emocionadas. O que el hombre llegó cansado y se acostó y usted se sentó al lado y le empezó a apretar los piecitos. ¿Qué dicen los chicos? ¿Sí? Un masajito. ¡Ah, qué detallazo! ¿Sí? Hay que cuidar el romanticismo. No dejen morir las palabras. Si nos estaba dando el consejo ahora en el sistema de drenaje de que hay que desechar el enojo, la gritería, la maledicencia, la malicia, todas esas cosas hay que quitarlas, pues como queda ese vacío ahí, gracias a Dios, usted debe añadirle también el amor, las buenas palabras, la verdad, el gozo. Vamos a comer afuera y sacamos la mesa para el patio, con flores y todo. Que no se diga que no hay opciones, ¿sí? Pero sí hay que cuidar eso. Y una cosa yo les digo, mire, tal vez con esta palabra hay ciertas cosas que yo digo que las mujeres miran de reojo al esposo, ¿sí? ¿Sí? Y hay otras cosas que yo digo, ¿sí? Mire, la mujer sabia, no la gotera continua. Sea la mujer de Proverbios 31, no la del otro proverbio de la mujer continua, ¿sí? De la mujer insensata, alborotadora. Proverbios es duro, ¿no? ¿Sí? Entonces eso empiezan a echarse como vainazos y no se trata de eso. Usted no puede llegar a su casa a decirle, ¿sí ve lo que dijo la palabra allá? ¿Sí ve la predicación? No, cada uno asuma la parte que le corresponde, ¿sí? Porque ninguno es mejor que el otro. Mi esposo tiene unas falencias, yo tengo otras falencias, ¿sí? Entonces, si yo reclamo solamente lo que yo digo que él no me está dando, y entonces él dice, ah, sí, pero entonces usted tampoco tal cosa. Eso es destruir la casa. Eso es destruir la casa. Más bien si la palabra, porque sé que a todos nos habló la palabra, yo digo, ahora cómo me esfuerzo para cambiar eso que no he querido cambiar durante tanto tiempo, pero sé que mi esposo está esperando. O usted, hombre, diga, ahora cómo me esfuerzo para cambiar eso que me da tanta pereza cambiar, pero que mi esposa está esperando, y al fin y al cabo va a ser un bienestar para mi familia, va a ser un bienestar para mis hijos.
no construya su casa sobre ilusiones, ¿sí? No haga la casa en el aire. Haga la casa sobre la roca. Su vida personal, su relación con Dios debe estar fundamentada en el amor al Señor, en el sacrificio de Cristo, en la obediencia a Dios, en la honra a papá. Y mucho cuidado porque a veces nos volvemos muy religiosos, ¿sí? Aparentemente como cristianos, todo bien, ¿sí? El siervo del Señor, la sierva del Señor, ¿sí? El que enseña, el que canta, el que sirve, el que limpia, el que hace y deshace allá en la iglesia, mejor dicho, el que nunca tiene tiempo porque estoy sirviéndole a Dios, ¿sí? Religiosidad, ¿sí? Su prioridad es su casa, su prioridad es su familia. Si usted no le invierte las mejores energías, el mejor tiempo a su casa, de nada le sirve tener el ministerio brillante, ¿sí? Porque Dios nos va a pedir cuenta por nuestra familia. Tenemos que responderle a Él. Entonces hay que guardar un equilibrio, porque también hay unos que no le sirven al Señor en nada, porque es que mis hijitos, mi esposito, ¿sí? No, equilibrio. Para todo el Señor nos da tiempo. Edifiquemos la casa en Cristo. Edifiquemos, mostrémosle a nuestros hijos un evangelio real, no un evangelio religioso, un evangelio de amor al Señor y el modelo, seguir el modelo del Señor, que cuida los detalles de su casa, que cuida los detalles y hace lo que sea por sus hijos, que se sacrificó por amor. Dios nos hace un llamado al sacrificio, ¿sí? Quitémonos de nuestra zona de confort por amor a lo de nuestra casa. Y esto no es tan fácil, ¿sí? Suena sencillo decirlo, suena poético decirlo, pero llevarlo a la práctica requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere darle el lugar al otro. El Señor quiere bendecir tu casa. Y para los muchachos que están en ese proceso de construir un futuro, una familia, que esta enseñanza de la responsabilidad de cómo se construye una casa desde el momento que usted lo soñó hasta el momento en que usted le tiene que estar haciendo mantenimiento, que esta enseñanza le haya servido para saber que es un proceso, que no puede ser por emociones, que no, ay, me enamoré, ya, salgámonos a vivir, comprémonos un gatito, un perrito, una matica y seamos felices por siempre, como se titulaba la enseñanza la semana pasada. El felices por siempre, dejémoselo a Disney, ¿sí? Nosotros necesitamos mantenernos, porque llega una época, hay ciertas épocas en el hogar de que no están felices, ¿sí? De que hay unas etapas así como amargosas, donde debemos trabajar y dedicar tiempo, porque simplemente tiene que ser un bache, usted no se puede quedar. Y si es el momento que usted está pasando en su casa, usted tenga en cuenta que si le hace un buen mantenimiento o si cambia ciertas tuberías que no están funcionando en casa, usted va a tener la solución. Puede que esa gotera ahí en ese grifo solamente necesita un cauchito, ¿sí? Un empaque que cambie y se quitó el problema que lleva meses ahí aumentándole el recibo de la energía por no comprarse un empaquecito. Las soluciones en Cristo son sencillas.